Muy buenas noches, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy hemos invitado al economista Mauro Tejada Ramón. Él es consultor y analista económico y tributario, miembro del ex Fiscal y Corporación, ex director nacional de grandes contribuyentes del SRI, ex subdirector de control tributario del SRI, y por cierto, pues un referente en temas de economía, finanzas, etcétera. Muy buenas noches, Mauro, gracias por aceptar la invitación y comencemos con lo que fue noticia en los últimos días. Bueno, hay varias, pero comencemos por la que tiene que ver con los bonos. ¿Qué significa puntualmente que ya Ecuador haya regresado al mercado de los bonos? ¿En qué nos beneficia? ¿Cuánto ha servido para este nuevo manejo en la economía nacional de la deuda el hecho de que el riesgo país siga bajando? Muy buenas noches, Jimmy, qué gusto estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, a ver, la pregunta, a pesar de que es muy sencilla, tiene complejidades porque implica algunos elementos importantes, ¿no es cierto?, de que Ecuador justamente haya regresado al mercado de capitales, sobre todo alentado a esa necesidad que tiene el gobierno, que tiene el Estado ecuatoriano de deuda, ¿no es cierto? En la práctica implica que hayamos podido colocar, ¿no es cierto?, a través de la emisión de bonos, en este caso, la posibilidad de tener recursos para el Ecuador. En la práctica, lo que sucedió es que el Ecuador, con una, digamos, de alrededor de 4.000 millones de dólares, haya regresado al mercado de capitales, lo que implicó, ¿no es cierto?, que podamos una parte destinarla justamente a la recompra de la emisión de deuda que tuvimos en el año 2020, que se reestructuró justamente en el gobierno del presidente Lenín Moreno, y 1.000 millones que se utilizarán justamente para la colocación de esta nueva deuda como tal. En la práctica, lo que ha sucedido, Jimmy, ¿no es cierto?, es que de estos 3.000 millones de dólares, el Ecuador haya recomprado a través de este procedimiento swap bonos que fueron o que tienen fecha de vencimiento en el 2030 y en el 2035, cuya tasa de interés más o menos fluctuaba en el 6.9% y que hoy por hoy, pues, la tasa, ¿no es cierto?, sea adherida a un 8.75 y 9.25, sin embargo con plazos más largos, vencimientos del 2034 y vencimientos en el 2039. Entonces, digamos, lo que ha sucedido es que, tal como sucede, ¿no es cierto?, en la familia, cuando tenemos una deuda con una institución financiera y producto de que no podemos tener los recursos suficientes para poder pagar esa deuda, pues efectivamente tengamos que ir a la institución financiera a replanificar, ¿no es cierto?, esa obligación con la finalidad de tener mayores plazos. Sin embargo, eso tiene un efecto que es básicamente tener una tasa de interés más alta, que es lo que ha sucedido en este momento con el Ecuador. Justo eso iba. Entonces no estamos hablando de ahorros, sino más bien de mover para un poco más adelante el momento en que llegue, pues, para honrar esas obligaciones. Efectivamente, lo que ha sucedido es que bajo este importante déficit presupuestario que tiene el Ecuador en este momento, al año 2026, de aproximadamente 5.500 millones de dólares, más alrededor de 11.000 millones de dólares que necesitábamos para justamente amortizar esas obligaciones o esa colocación de deuda que tuvimos en el año 2020, en la práctica, en el año 2026, el Ecuador debía, ¿no es cierto?, tener 16.000 millones de dólares. Lo que ha sucedido es que, como no tenemos ese flujo de recursos, ¿no es cierto?, renegociamos estas obligaciones adquiridas en el año 2020 justamente para poder pagarlas, liquidarlas y saldarlas después, en este caso en el año 2034 y 2039. Eso implica, pues, por supuesto, un costo financiero. La tasa de interés de 6.90 hoy más o menos se encuentra en un promedio del 9%. Así que es lo que normalmente ocurre en la práctica, mi querido Jimmy, ¿no es cierto? Pero, la institución financiera no, sí, evidencia que hay una necesidad y, digamos, que con una tasa de interés más alta. Agregar, en todo caso, Mauro, que si es que el riesgo país no hubiese estado tan bajo, a lo mejor no podíamos hacer esa negociación.
El riesgo país tiene justamente incidencia en la tasa de interés a la cual puede acceder el mercado o el Ecuador en el mercado de capitales, ¿no es cierto? Si el riesgo país se encuentra en números importantes, recordemos que en el último trimestre del año 2025 estaba en aproximadamente 1.200 puntos, implicaba que tengamos una tasa de interés, si se hubiese dado la posibilidad de acceder a este tipo de negociación, de aproximadamente el 18%. Al haber disminuido, de hecho, cuando se empezó con la negociación, el riesgo país se ubicó en 485 puntos, implicó que el Ecuador pueda acceder a este tipo de renegociación con una tasa menor al 10%. Siempre es importante en el tema de economía, ¿no es cierto?, generar estas comparaciones. ¿Qué pasa o qué pasó, por ejemplo, con Perú, que hace algunos años con un riesgo país de aproximadamente 113, 115 puntos, de hecho es de los países de la región que tiene menor riesgo país, pudo acceder, ¿no es cierto?, a la colocación de deuda en soles en ese momento de aproximadamente un 6% de tasa de interés. En la práctica, lo que sucede, y para que los televidentes y todos quienes nos ven en esta noche, Jimmy, mientras menor es el riesgo país, la tasa de interés a la cual puede endeudarse el Ecuador, pues justamente es menor, y eso implica que las cuotas de amortización o estos cupones de amortización que están adheridos a los bonos, pues sean menores. Claro. Ahora, es cierto que la demanda que hubo, el interés que hubo por los bonos, aunque ya me dices que la negociación ya fue cerrada, ¿no? Fue de más de 18.000 millones de dólares. Bueno, hace años que no oía yo esto. Esto no deja de ser una buena noticia de todas maneras, ¿no? Porque podría pasar que si la economía, la macro, sigue en orden, después de unos años, 2 años, qué sé yo, se podría volver a plantear pues la colocación de bonos en el mercado internacional. A ver, ¿qué es lo que sucedió, Jimmy? ¿No es cierto que el Ecuador salió con papeles, con deuda, justamente para que el mercado de capitales internacional pueda comprar esa obligación? Y esa demanda es justamente lo que tú mencionas, que llegó a aproximadamente a 18.000 millones de dólares. Sin embargo, en la práctica hay que hacer dos puntualizaciones ahí, ¿no? Que no necesariamente esos 18.000 millones de dólares que estuvieron como parte de la mesa de negociación implicaba tener tasas de interés que le fueran para el Ecuador, ¿no es cierto?, digamos, importantes, favorables. Entonces, hubo muchos inversionistas que se sentaron en la mesa y dijeron, bueno, queremos comprar esas obligaciones. Sin embargo, las tasas de interés que estaban poniendo sobre la mesa, pues efectivamente no eran favorables para el Ecuador. Y lo que sí fue favorable fue 4.000 millones de dólares. Evidentemente, detrás de esa evaluación que hace el gobierno también está, ¿no es cierto?, las tasas de interés, uno, y el momento o el timing en el cual esas deudas tienen que ser saldadas como capital. Entonces, claro, esos dos elementos al final del día son evaluados por el equipo técnico del Ministerio de Economía, y es justamente hacia donde llegó y se definió que sean en este momento 4.000 millones. Digamos, si el riesgo país, si este indicador que de una u otra manera evidencia cómo es visto el Ecuador afuera en el mercado de capitales, sigue disminuyendo, pues obviamente el equipo de la ministra en su momento pues se sentará nuevamente, ¿no es cierto?, con los inversionistas con una posibilidad de nueva deuda, pero en condiciones mejores. Claro. Ahora, para el año 2026, de acuerdo a las cifras que se están manejando, ¿qué parte o qué proporción, si es que tienes ese dato, Mauro, del presupuesto del Estado se va a destinar al servicio de la deuda? Ahora un poco menos por lo de los bonos, ¿no? Bueno, teníamos destinado y establecido como parte del presupuesto general del Estado alrededor de 4.000 millones de dólares. Eso es lo que se incorporó como parte de deuda externa, y 4.300 millones como parte de las obligaciones que tienen que pagarse en 2026 de la deuda interna. Casi 8.000 millones de dólares. Sin embargo, de esos 4.000 millones de dólares de deuda externa, 800 millones correspondían justamente a estos bonos 2030 y 2035. Entonces, digamos, para llevarlo en palabras fáciles, eso es casi el ahorro que tendríamos en este año 2026, producto de esta renegociación o de este procedimiento swap que hizo en el Ecuador al incorporarse como parte del mercado internacional, ¿no es cierto?, de capitales. Entonces,
la siguiente pregunta es, ¿en realidad el Ecuador tenía los recursos para poder saldar esas obligaciones? Por eso hay muchos analistas que decimos, no necesariamente implicó que tengamos el dinero y que ese dinero se lo pueda utilizar para otros componentes, por ejemplo, seguridad, educación, salud. Lo que sucede es que en realidad no tiene el Ecuador esos recursos y lo que hemos hecho es, ¿no es cierto?, lanzar esas obligaciones hacia un futuro, pensando que en ese momento eventualmente el Ecuador tenga los recursos para poder saldar esas obligaciones y no entrar en un proceso de default, como normalmente se denomina al impago de las obligaciones que tenemos con los acreedores internacionales. Entonces, para entenderlo bien, tampoco es que vamos a tener 800 millones de dólares para invertir en obra pública, pero sí constituye de todas maneras un respiro. Por supuesto, si bien es cierto, no tenemos el dinero, digamos, líquido ahí, sin embargo, en la práctica lo que sucede es que no vamos a tener al menos que desembolsar esos valores producto de esta renegociación que hemos tenido al adherirnos a los mercados internacionales. Ahora, en el último minuto que nos queda en este bloque, Mauro, ¿crees tú que la deuda externa del Ecuador hoy, con un comportamiento macroeconómico bueno, al menos de lo que se escucha de organismos internacionales de crédito, la deuda, digo, es manejable la deuda ecuatoriana? Tenemos en este momento alrededor de 90.000 millones de dólares de deuda, tanto externa como interna. Casi 50.000 millones equivalen a deuda externa que tenemos, ¿no es cierto?, con acreedores que son propietarios de los bonos que hablábamos hace un momento, de organismos multilaterales como el Fondo Monetario, como BID, como CAF, y 40.000 millones de esa deuda interna que tenemos, por ejemplo, con el IES, con el BIES, de colocación de deuda de estas entes gubernamentales y sobre los cuales, pues, el gobierno ha tenido la posibilidad de tener liquidez. Sin embargo, solamente estamos hablando de lo que corresponde a capital. Los intereses que tienen que pagarse hasta el año 2029, más o menos las cifras que tenemos es de aproximadamente 26.000 millones de dólares. Es decir, son cifras que realmente llaman muchísimo la atención. Sin embargo, como sucede en el hogar, y como yo siempre hago esta alusión, Jimmy, cuando no tenemos, ¿no es cierto?, la suficiente capacidad de ingresos, de recursos, y nuestros gastos que están adheridos a ese componente familiar exceden a lo que nos llega como recursos económicos, es cuando empezamos, ¿no es cierto?, a endeudarnos a través de la tarjeta de crédito, a obtener un crédito en una institución financiera, y es lo mismo que le ha pasado al Ecuador. Si no empezamos a establecer mecanismos estructurales, cambios realmente de fondo, por ejemplo, en el tema de seguridad social, en el tema laboral, en el tema tributario, lastimosamente de aquí en 5, 6, 7 años, la conversación que tengamos seguirá siendo la misma. Lo que hay que precautelar es justamente cómo esos recursos que necesita el Estado se vuelven permanentes, se vuelven recursos que los voy a mantener activos durante todo el tiempo. Mientras que por el otro lado, ¿no es cierto?, soy muy óptimo en el manejo de estos recursos, lo que implica unos gastos que sean manejados de manera eficiente. Y es hacia donde tiene que ir el Ecuador, justamente a revisar y a verificar en qué estamos gastando. Esa es la pregunta del millón. Bueno, Mauro, vamos a hacer la pausa breve y regresamos en el segundo bloque para hablar de los proyectos económicos urgentes que el presidente Noboa remitió a la Asamblea. Ya regresamos con el economista Mauro Tejada Ramón. Regresamos en Ecuador TV con el economista Mauro Tejada Ramón, consultor y analista económico y tributario, que nos acompaña en este bloque, socio del ex fiscal, ex director nacional de grandes contribuyentes del SRI, ex subdirector de control tributario del SRI. Gracias por seguir con nosotros, Mauro. Y
decíamos en el primer bloque, ¿no?, que una de las preocupaciones que hay en este país es que no hay plata o hay poca plata para pagar atrasos, para que la deuda no sea nuestra única fuente de financiamiento, pero tenemos minas, tenemos gas, tenemos petróleo, estamos, como digo yo, parados encima de un tesoro, ¿no? Abajo de la tierra, según los técnicos, Mauro, hay 300 mil millones de dólares, no en reservas petroleras, sino en riqueza. Y es insólito que esto no lo hayamos podido arreglar. Pero bueno, esto es un tema para otro programa. A lo que voy ahora es a los dos proyectos que ha presentado con carácter económico urgente el presidente, Mauro. Uno de ellos dice relación con que aunque el COTAD señala que el 70% de la inversión de los GATS debe ser en obra y el 30% en gasto corriente o permanente, esto en la práctica no siempre se da. Y a lo que apunta este proyecto, según entiendo, es a marcar bien la cancha. ¿Estás de acuerdo con este proyecto? ¿Cuáles son los pros y los contras? Si bien es cierto, Jimmy, el COTAD ya hace alusión justamente a estas proporciones del 30% para los gastos corrientes, sueldos, nómina y demás que tienen los gobiernos autónomos descentralizados y el 70% para el tema de inversión. En la práctica, este proyecto de ley lo que ha señalado básicamente es poner un candado, ¿no? Que si efectivamente no sucede eso, no se van a generar los recursos por parte del Estado a través de las asignaciones presupuestarias para que se pueda, por parte de los GAT municipales, tener acceso a ese recurso. Entonces, esa es la parte importantísima detrás de este proyecto de ley económico urgente, ¿no es cierto? Justamente establecer una suerte de candado o de condición que tiene que cumplir necesariamente el GAT municipal o provincial o parroquial con la finalidad de poder acceder de manera posterior a esa asignación presupuestaria. Me parece que la evaluación y el análisis que ha hecho la presidencia justamente está enfocado a ese mal manejo de los recursos, que no todos, ¿no? Por supuesto, pero sí muchos de los gobiernos autónomos descentralizados tienen respecto de estos recursos que son muy ingentes al momento de poder, por parte del gobierno, acceder a estos, ¿no? Recordemos, solamente para que quienes nos ven en esta noche lo conozcan y lo sepan, el presupuesto general del Estado, que es básicamente en donde se establece cuáles son los ingresos que tiene el Estado ecuatoriano, que tiene el gobierno y en qué gasta, están básicamente referenciados por tres tipos de ingresos, ¿no es cierto? El ingreso recaudatorio, que se convirtió en el componente número 1, con aproximadamente 21 mil millones de dólares en el año 2025. El tema de las divisas que están establecidas por las exportaciones, que en este año 2025 que cerró, las exportaciones no petroleras se convirtieron en el rubro más importante. El petróleo, lastimosamente, por efecto del mal manejo y la baja de la producción, ha retrocedido al lugar número 14 en la generación de ingresos para el presupuesto general del Estado. Y tercero, el endeudamiento, que hablábamos recientemente a través de la emisión de deuda por parte del gobierno nacional, en realidad no abastecen los gastos que tiene el gobierno, que tiene el Estado ecuatoriano, y lo que provoca estos 5.500 millones de déficit que tenemos para este año 2026. Cuando no tenemos, ¿no es cierto?, la suficiente cantidad de ingresos para poder, digamos, acceder o pagar o saldar esas obligaciones y gastos que tiene el Estado ecuatoriano, imagínense lo que implica, ¿no es cierto?, estructurar una entrega de recursos a los GATS y que no sepamos qué pasa con esos recursos, cómo son manejados. Me parece que, si bien es cierto, en su momento el COTAD establecía ya en algún elemento importante jurídicamente hablando esta condición del 70% en inversión, sin embargo, como tú lo referías, Jimmy, en la práctica no sucedía, no había un seguimiento. A eso iba. Ajá. El proyecto lo establece, ¿no? Claro, a eso iba justamente. Alguien no hizo las tareas, pues, Mauro. Si la ley lo decía, no hubo ustedes los economistas llaman la trazabilidad, no hubo el seguimiento. Alguien no hizo las tareas. Ahora hay que hacerle otra marcada de cancha para que sepan que tienen que cumplir con su obligación. ¿Eso pasó o no? Y ahora lo que sucede con este proyecto de ley es que de manera trimestral se va a tener que informar al Ministerio de Economía, quien tendrá que hacer justamente la revisión, verificación bajo los diferentes
componentes de codificación del presupuesto general del Estado y todos los temas técnicos que seguramente los conoce muy bien el Ministerio de Economía, hacer justamente una trazabilidad, un seguimiento del buen uso de esos recursos. Como mencionabas tú, Jimmy, ¿no es cierto? Si bien es cierto, la norma estaba establecida, me parece que esa falta de procedimiento en el seguimiento, de trazabilidad y control limitaba justamente a que el gobierno pueda en su momento decirle GAD XX, a usted se le entregó este número de recursos y lastimosamente, ¿no es cierto?, no ha cumplido en las proporciones del 30 y el 70%. Así que para la siguiente asignación presupuestaria, mientras usted no lo haga, pues se verá limitado justamente en acceder a estos recursos que, como decíamos, son muy complicados y difíciles de acceder para el gobierno, ¿no? El tema de endeudamiento pues nos hace pensar que no es tan fácil que el Estado pueda obtener recursos de manera permanente. Claro. Mauro, bueno, esto va por mi cuenta. Hay que ver si es que el proyecto se aprueba y si no lo bloquea la Corte Constitucional, alegando que puede decirlo, por supuesto, que como son autónomos, más o menos pueden hacer lo que les dé la gana, que no es tan así. El otro proyecto, en cambio, apunta a impulsar el desarrollo de la minería. A mí personalmente me parece muy interesante porque es parte del problema del país es que hay una suerte de ambientalismo, cierto sector, que se opone a todo, pero tanto bloqueo ha hecho pues que todavía tengamos que lamentar índices altos de desnutrición infantil, índices altos de niños que no pueden ir a la escuela, etcétera, porque la plata está debajo de la tierra. ¿Qué dice puntualmente y cuáles son las bondades y, por supuesto, que hay que corregir del segundo proyecto? En el segundo proyecto, si bien es cierto, se habla justamente en esta posibilidad de que en estos sectores estratégicos, electricidad, mina, petróleo, se pueda de alguna manera, ¿no es cierto?, mejorar los procedimientos para que las inversiones vengan. Sin embargo, recordemos que hace muy poco tiempo hubo un pronunciamiento por parte de la Corte en la cual establecía que el sector privado, bajo este candado que tiene la Constitución, ¿no es cierto?, no puede generar digamos, inversión en estos recursos o en estos sectores estratégicos, no porque no lo necesiten y no lo quiera el Ecuador, sino porque la norma constitucional así lo ampara. Entonces, básicamente lo que ha hecho la Corte es decirle, mientras la norma esté escrita de esta manera, lastimosamente, por más necesidades que pueda tener el Ecuador, no lo podemos hacer. Sin embargo, este proyecto de ley lo que genera más bien es un tema de mejora en el procedimiento, digamos, en esa trazabilidad y en ese cumplimiento de elementos, componentes, justamente para poder tener mejores resultados en estos sectores. Y pensando lo que decíamos hace un momento, ¿no es cierto?, la importancia que tienen estos sectores dentro de la economía ecuatoriana. Las dos principales empresas y contribuyentes, porque digamos yo un poco lo refiero justamente al tema de ventas y al tema recaudatorio, de la principal empresa que exporta cobre y de la principal empresa que exporta oro, implica que en el Ecuador tengamos aproximadamente 2.000 millones de dólares en exportaciones de únicamente estas dos empresas. ¿Qué implica en la parte recaudatoria? Que se conviertan en la primera, la de cobre, en el segundo contribuyente que genera más recaudación para el Ecuador. Y la empresa que se dedica a la exportación de oro me parece que está en el lugar número 15. ¿Hacia dónde quiero ir, Jimmy? ¿No es cierto? Que darle justamente esta posibilidad en la mejora de procedimientos para que más empresas vengan y se adhieran a estos sectores es totalmente viable, es totalmente valedero. Obviamente hay que precautelar, ¿no es cierto?, el tema ambiental, el tema de la seguridad jurídica, el tema del cumplimiento de la norma legal, por supuesto que sí. Sin embargo, bajo las necesidades que tiene el Ecuador, pensar o darse el lujo, ¿no es cierto?, de cerrar la iniciativa de inversión privada en estos sectores importantes, pues me parece que en realidad nos va a hacer pensar 2 o 3 veces cuando tengamos esos efectos tan nocivos como sucedió recientemente después de la consulta, ¿no es cierto?, de este cierre, ¿no es cierto?, del pozo petrolero en la Amazonía ecuatoriana, que básicamente ha implicado que tengamos que dejar de tener ingresos por aproximadamente 1.300 millones de dólares. Claro, te refieres a ITT, ¿verdad?
Me refiero al ITT, Claro, exactamente. sí, es cierto, correcto. Ahora, el problema entre otros, me está acabando el tiempo, pero el problema entre otros es que cuando la política se junta con el ambientalismo, se bloquea todo. Pero bueno, la licencia ambiental ya no va a ser necesaria, sino una autorización. ¿Crees que eso es positivo en la medida en que sea controlado y que se defienda o se cuide el entorno, ¿no? Bueno, o licencia o autorización, indistintamente del nombre que le demos, si el procedimiento se vuelve burocrático, lastimosamente vamos a llegar a lo mismo. Más bien lo que debemos evidenciar y verificar como parte del seguimiento que hace el ministerio o digamos la autoridad de Ujú. control pertinente es que efectivamente, ¿no es cierto?, ese procedimiento sea rápido. Obviamente pensando todos estos efectos ambientales que deban ser cumplidos por parte de las empresas, obvio que sí. Sin embargo, no quisiera pensar que es únicamente un cambio de nombre, ¿no? Licencia ambiental a una autorización cuando los procedimientos siguen siendo los mismos. Hay que precautelar, por supuesto, el cumplimiento digamos, que no se dañe la fauna, que no se dañe la flora, que no se dañe todo el tema ambiental, los expertos lo sabrán. Sin embargo, yo me quedo en la parte económica y esa necesidad que tiene el Ecuador de recursos y que pensando justamente en que son alrededor de 300 mil millones de dólares en riqueza que tiene el Ecuador en el tema de explotación minero, petrolero y todo, gas, pues darnos el lujo de no traer esa inversión para que puedan acceder a estos sectores, yo creo que el Ecuador no puede estar en esa posición. Estamos de acuerdo, se nos acabó el tiempo, qué pena. Y coincido, no podemos morir de sed junto a la fuente. Gracias al economista Mauro Tejada por habernos acompañado esta noche aquí en Un Café con JJ por Ecuador TV. Un abrazo, Mauro, y a ustedes, amigos televidentes, que tengan un magnífico fin de semana y nos volvemos a ver el día lunes a las 10 de la noche.